bienvenidos a este nuevo video de educación al paciente de Reprotec. Mi nombre es Germán Tovar y los voy a llevar por el camino de la ovodonación. Para entrar de lleno a este tema, pues lo primero que tenemos que saber es qué es la ovodonación. La ovodonación es una técnica de reproducción asistida en la cual se realiza o su base es la fertilización in vitro y usamos ovocitos de una mujer o una donante anónima. Esto nos permite mejorar las tasas de embarazo y el pronóstico reproductivo en aquellas mujeres o pacientes que tienen disminución del número de óvulos, la calidad no es adecuada o por condiciones de enfermedad, este pronóstico se ve limitado. La pregunta del millón es, ¿a quiénes nosotros recomendamos o indicamos hacer la ovodonación? Uno de los más importantes y lo que van a, como que inicia todo este proceso de indicación es la edad reproductiva avanzada. Yo siempre digo que la fertilidad es cuestión de tiempo, es decir, debemos tomar decisiones mientras estamos buscando el embarazo, la edad es un factor pronóstico y ya se sabe, ya hay varios estudios que comprueban y evidencian que a mayor edad, menor tasa de embarazo. ¿Y por qué pasa eso? Los óvulos son la célula, yo diría yo, más importante de la fertilidad. Nosotros los hombres y nuestros espermas lo único que hacen es llevar el material genético, o sea, transportan ese material genético hacia el óvulo, pero el óvulo es el responsable de tomar este material genético, mezclar estos genes y formar un ser 50-50. Con la edad, este proceso se hace de forma anormal. Hay probabilidades de que se migren mayor concentración de cromosomas, a mayor número de cromosomas a un lado que al otro, o menor, que es lo que conocemos como monosomías o trisomías, y por lo tanto disminuyen las tasas de embarazo y aquellas mujeres que logran embarazo de forma espontánea tienen mayor tasa de pérdida. Entonces recuerden, la edad reproductiva avanzada. Siguiendo con esta importancia de los ovulitos o de los óvulos en la fertilidad, el siguiente criterio, la siguiente indicación es la disminución de la reserva ovárica. ¿Qué significa reserva ovárica? La reserva es la cantidad de óvulos en un determinado momento. Ya sabemos que los óvulos tienen calidad que va de la mano de la edad, pero igualmente necesitamos evaluar cuál es la reserva, cuál es nuestro pronóstico de tratamiento. Como vemos, aquí hay unas imágenes que son lo que vemos nosotros en las ecografías transvaginales. El ovario es esta zona de acá y estos puntos o estos círculos negros son los folículos, que son las estructuras dentro del ovario donde se encuentra el ovulito o el óvulo dentro. Como vemos, aquí encontramos 1, 2, 3, usualmente sumar 11 entre los dos ovarios, pero hay condiciones que pueden llevar a que estén disminuidos a tal punto de encontrar solamente uno o en funciones alteradas que vemos que acá no encontramos ningún tipo de folículo. Eso es lo que denominamos una baja reserva. Y frente a la edad, la disminución de la reserva y las demás variables como el espermograma, pues nos ayuda a sacar un pronóstico y ahí determinar la necesidad de hacer el cambio del gameto, es decir, de hacer ovodonación. Existen otras indicaciones como lo son paciente o pareja con historia de ciclo de fertilización in vitro fallido. Es frecuente recibir en Reprotec parejas de otras instituciones o de nuestra institución en las cuales iniciamos un tratamiento de fertilización in vitro y a pesar de tener un pronóstico dado desde el principio, dado por la reserva de los ovarios, la edad, el espermograma, vemos cómo en el laboratorio, cómo la estimulación no responde de forma adecuada a la paciente, el desarrollo de embriones no es adecuado, llevan múltiples transferencias con pruebas de embarazo negativa, lo que indicaría sentarnos a conversar para pasar a una ovodonación que nos mejora estas tasas de embarazo. Falla la función ovárica. Cada vez evidenciamos más ceses en la función de los ovarios. Recuerden que existe una comunicación hormonal en el cuerpo, el cerebro le indica al ovario y le da la orden de crecer el folículo, de ovular, y a veces el ovario no responde. A veces no empieza este crecimiento folicular a tal punto que hay una atrofia, disminuyen las hormonas y no es posible mediante el uso de nuestra medicación generar el crecimiento de los folículos. Esa es otra de las indicaciones. Y ausencia de los ovarios por cirugía. Condiciones como quistes, lesiones ováricas de la trompa que generan cambios o daños que finalmente durante el procedimiento quirúrgico indican la resección de los ovarios, pues da un pase directo a la realización de una ovodonación. Y finalmente, las alteraciones genéticas.
Frente la pérdida del embarazo, a la no lograr este embarazo, al no llegar un bebé recién nacido a casa sano, se ha evaluado que hay ciertas condiciones en la mujer, ya son específicas, que tienen una herencia dominante. Es decir, a su descendencia todos van a acusar con esta condición y puede ser la causal de la pérdida del embarazo o el no lograr este embarazo. Por lo tanto, se hace necesario cambiar o el gameto que va a dar origen a este embrión. Siempre me preguntan, cuando estamos hablando de donación en consulta, es quiénes son las donantes. Uno siempre maneja un imaginario de lo que ve en la televisión, de cómo llegan ellas a un centro de fertilidad, cuáles son sus motivaciones y cómo lo plantean muy fácilmente de ingresar a una institución y posteriormente ya hacer la donación y conseguir eso que desean. Pero realmente es un poco más complejo. Nuestras donantes aquí en Reprotec son mujeres de entre 20 a 28 años. ¿Cómo llegan a Reprotec? Hoy en día vemos, y es una característica importante, es la voz a voz. Las mujeres que han sido donantes acá en la institución y tienen compañeras, amigas y conversan acerca del tema. Y de ahí nace se siembra esa idea de que ellas mismas evalúen la posibilidad de ser parte de nuestro programa. Desde el día uno se deja claro que es un deseo altruista. Siempre nos cuestionan, ay, ¿se les paga? ¿No se les paga? No, no hay un pago, no hay una remuneración. El proceso de ser netamente altruista y al principio debe ser la base para conocer cuáles son las verdaderas motivaciones que tiene la mujer. Y nos ayuda también a encontrar aquellas mujeres que realmente desean hacer este trabajo de donación. Esta palabra compromiso la puse porque me parece bastante importante. Nosotros, y personalmente estoy muy pendiente desde la hora en que llega la cita, cómo se comporta. Todo esto me ayuda a entender e ir un poco más allá de lo que puedo ver o lo que me pueda contar y entender esa parte de responsabilidad y compromiso y que realmente entiende qué es esto que se llamamos nosotros ovodonación. Igualmente pasa por una serie de exámenes que posteriormente lo vamos a evaluar, pero de primera vista uno evalúa su buen estado de salud, igualmente que no tenga consumo de tabaco o sustancias psicoactivas, y evaluamos que no tenga antecedentes personales o familiares que tengan cierto tinte heredable, por lo tanto, al indagarlo podemos empezar a excluir o a limitar el ingreso de estas mujeres, porque nosotros lo que buscamos o lo que busca un programa de donación es poder tener células sanas que no impriman riesgo a futuro en una familia nueva en la cual va a ser parte. Como les dije, pues ahora vamos a hablar un poco con más detalle de lo que es el proceso de selección. El proceso de selección tiene diferentes etapas, dura aproximadamente 2 meses. Como les dije al inicio, siempre creemos que es una mujer que va a golpear las puertas del centro de fertilidad, dona sus óvulos y ya, termina el intercambio. Pero es un proceso más largo, dura aproximadamente 2 meses. Imagínense, llega primero a una entrevista con la enfermera jefe, es allí donde se les expone qué es realmente la donación, porque entre amigas o culturalmente pues se tiene una idea, pero pues aquí ya se sientan las ideas de qué es una estimulación ovárica, cuáles son las recomendaciones para este tratamiento, cuáles son las obligaciones, los deberes y derechos que tiene la donante y sobre todo a entender cómo es el tratamiento, que no es fácil. Las mujeres que han pasado por fertilización in vitro saben que es un proceso de inyecciones, de tiempo y obviamente tenemos que ser claros y ellas tienen que entender a qué se van a ver sometidas. Posteriormente es como ese primer filtro, es la entrevista. Algunas de ellas no continúan el proceso porque pues entienden que es un poco más complejo de lo que tenían planeado. Las que continúan asisten a valoración médica. El programa de donación aquí en Reprotec pues tiene un grupo, una estructura en la cual se cumplen todos estos pasos. La valoración médica, como los dije anteriormente, veo o estoy pendiente de la hora de llegada, de su estado general de salud. Igualmente, cómo se comporta, hablamos de su educación, de qué está haciendo ahorita, de cuáles son las motivaciones, hablo un poco de los antecedentes. Y entre este hablar vamos indagando y encontrando características que puedan limitar su ingreso. E igualmente hacemos una valoración ginecológica, una ecografía, para identificar no la calidad, porque la calidad es dada por la edad, sino cómo están esos ovarios, que sean unos ovarios sanos y que tengan un recuento folicular, como les dije anteriormente, que nos permitan tener un resultado como el que lo planeamos y como lo comentamos a nuestras pacientes.
No es solo vista por el médico, igualmente pasan por valoración psicológica para evaluar dos puntos importantes. Lo primero, que no tengan antecedentes de patología psiquiátrica que puedan tener un componente heredable. E igualmente, evitar, mediante la valoración psicológica, se identifica si existe una verdadera motivación, que no está coaccionada, que realmente desea hacerlo y entiende el proceso y tiene la madurez suficiente para poder continuar y entrar al programa. Cuando me dan el aval de la valoración por psicología, ya las asignamos para cita de exámenes de sangre. Ahí tenemos exámenes generales, hacemos exámenes de perfil infeccioso, de vitaminas, de cómo está su cuadro hemático, su función tiroidea. Hacemos como un screening general de todas estas funciones. Y cuando tengo el resultado y veo que está apta, viene la quinta y última, que es la prueba genética. Como sabemos, existen patologías que están asociadas a los genes, pueden que no sean dominantes, en la cual no tengan clínica las mujeres que asisten aquí al programa, pero pueden ser de forma tener un riesgo, un gen alterado que, a pesar de no tener la enfermedad, sí puede generar riesgo en la descendencia cuando se encuentra con una pareja que tenga la misma condición. Por lo tanto, nosotros realizamos exámenes para hacer un screening genético de las patologías más frecuentes a nivel genético y poder eh, estudiar y poder decidir que son negativas y así finalmente dar el aval para que ingresen a nuestro programa de ovulación. Listo, ya sabemos a quiénes está indicado, ya sabemos quiénes son nuestras donantes, pero ¿cómo es el paso a paso de un tratamiento? La donación inicia pues con su médico tratante, evaluamos cuáles son estos pronósticos reproductivos y damos ese diagnóstico, confirmamos que tenemos indicación de donación. Hacemos un proceso de selección de la donante. Ahorita les voy a explicar cómo es. Se da un formato para hablar, pues para que se caractericen la forma del fenotipo de la mujer y nosotros nos encargamos de hacer el match. Se hace una firma de consentimientos. Obviamente vamos a hacer un tratamiento médico. Debe dar autorización. En los consentimientos informados pueden encontrar igualmente toda la paso a paso del tratamiento para que sea otro medio para entender qué es el proceso de ovulación específicamente como tratamiento. La pareja igualmente pasa por una serie de exámenes, se hacen exámenes infecciosos a ambos, a la mujer igualmente evaluamos cómo está la parte de la función tiroidea, de cómo está su azúcar, o sea, cómo está ella en condición para llevar un embarazo. No solo es el hecho de embarazar, sino que sea un embarazo, buscamos un embarazo saludable y posteriormente un bebé sano y una mamá sana en casa. La paciente receptora debemos realizar una revisión de la cavidad. Ya sabemos el origen o cómo va a ser este proceso de los gametos para conseguir los embriones, pero igualmente tenemos que verificar el sitio donde los vamos a dejar. Hacemos una revisión de la cavidad y finalmente empezamos ya la estimulación ovárica de la donante y la preparación de ese endometrio para que reciba el embrión. Entonces, finalmente, ya sabiendo que empieza la estimulación ovárica, aquí vemos cómo lleva ese proceso de inyecciones. La donante recibe aproximadamente 11 a 13 días de inyecciones en las cuales buscamos que esos folículos, como esas unidades que les mostré en la imagen de la ecografía, empiecen su crecimiento. Es allí donde están los óvulos. Posteriormente, luego de 11 a 13 días de inyecciones, está lista para dar un medicamento para que maduren estos óvulos y realizamos lo que es la aspiración folicular. Como ven, aquí se desprende un camino, o sea, vamos camino lineal o podemos hacer una vitrificación de óvulos. Es importante entender que nosotros aquí en Reprotec contamos con dos opciones para realizar este tratamiento. Uno de ellos es óvulos en banco que tenemos de donantes que ya hemos estimulado, que no hemos emparejado y la tenemos en nuestro banco listas para ser emparejadas con las parejas. Por eso aquí entra la parte de vitrificación de ovocitos y del banco de gametos. O sigue directamente a hacer un tratamiento en fresco, que organizamos al esposo y se hace todo este proceso de
fertilización y inyección intracitoplasmática de los espermas y el desarrollo embrionario a nivel del laboratorio. Como ven, aquí hay otra línea que ingresa. Aquellos ovocitos que ya estaban vitrificados también entran a esta linealidad cuando se hace el match entre la donante y la receptora para que sigan este proceso. Esperma, fecundación y evaluación de embriones a nivel del laboratorio. ¿Qué puede pasar con los embriones? Uno, si no está preparada o no está listo ese endometrio para ser transferidos, se vitrifican y nos encargamos de realizar la revisión y la preparación de ese endometrio. Y si ya todo está listo, se realizaría la transferencia del embrión. Importante entender, en medicina reproductiva no tenemos tasas de embarazo del 100%. Esto es biología y como tal debemos reconocer cuáles son las variables biológicas y trabajar a la par con ellas. Esta gráfica la coloco para que entendamos un poco cómo hacer el proceso del laboratorio a nivel de la formación y el desarrollo de los embriones. Como ven, esto es un embudo. Me gusta denominarlo un embudo. Estos son los días, día 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el día 0 significa el día en que tengo en esta mano los óvulos de la donante y el esperma de la pareja. Ese es el día 0. Ese es nuestro día de arranque. Debemos entender que no todos los óvulos que salen de una mujer, independiente si es donante, si tiene 30, si tiene 40, no todos van a aceptar el esperma de forma normal. Se estima que el 70% de los óvulos que inyectamos aceptan de forma normal el esperma. Entonces, si yo ingreso con 10, tendría aquí en su primer día, al día siguiente de la fertilización, 7 embriones empezando esta carrera de embudo. A lo largo del día 2, día 3, seguimos evaluándolo y también es importante entender que no todos los óvulos que aceptan de forma normal el esperma van a llegar a ser embrión transferible. Se estima que es el 50% de lo que fertilizó. Es decir, si la donante damos 10 óvulos, tendremos 7 fertilizados normales y finalmente el 50% que serían unos 3 embriones, uno para ser transferido y 2 para congelar. Esto es un estándar. Obviamente puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, dependiendo de variables como el espermograma. ¿Cómo va a ser esa comunicación entre nosotros y ustedes en este desarrollo? Van a haber llamadas importantes, porque como estamos con la donante, el esperma, pero igualmente debemos tener este contacto con ustedes para contarles cómo va el tratamiento. El día 1, es decir, el día después de tener el esperma y los óvulos, van a recibir una llamada o ustedes van a llamar a su médico tratante en una hora específica que se les va a decir para que les contemos cómo fue la fertilización, cuántos fertilizaron normales. Ellos van a seguir, estos embriones van a seguir en las incubadoras y solo los van a ver los días de llamado. ¿Por qué? Porque son momentos específicos que tienen clasificación biológica. Día 2, por ejemplo, hay mucha división celular que no nos permite ver si es adecuado o no adecuado. Entonces, por eso las llamadas son estratégicas para los días en que sabemos que tenemos buena información para ustedes. La transferencia embrionaria, una gráfica que nos ayuda a entender un poco, este es el útero, el endometrio es lo que recubre la parte interna del útero y ahí es donde va a ir el embrión. ¿Cómo vamos a preparar este cuerpo? Tenemos diferentes estrategias que pueden ser estrategias en un ciclo natural, ciclo sustituido, un ciclo inducido, en la cual buscamos las hormonas como medio para hacer crecer este endometrio y poder prepararlo para la transferencia del embrión. El ciclo natural es, nos asociamos a tus propias hormonas, empieza tu ciclo de menstruación, hacemos un ciclo menstrual, hacemos ecografías para evaluar el crecimiento del folículo propio de tu ciclo e igualmente el crecimiento del endometrio. Cuando tenemos unas características específicas, inducimos la ovulación mediante una inyección y organizamos nuestros tiempos para la transferencia de los embriones. El ciclo sustituido es ausencia o no usamos nuestros ovarios, no usamos los ovarios de la paciente, sencilla y llanamente nosotros lo somos tus ovarios y mediante medicación preparamos el endometrio. Ambas tienen mismas tasas de embarazo, ambas tienen igual desempeño, lo que varía es dependiendo el pronóstico y dependiendo la indicación del médico tratante para saber cuál es el mejor que se acople a ustedes como pacientes. Y finalmente la transferencia es en la misma posición de citología, mediante una cánula delgada como lo vemos acá. Lo que hacemos es pasar la cánula y dejar el embrión dentro de la cavidad. El embrión va a quedar ahí, no se va a mover y él ya va a empezar esta comunicación con el endometrio para buscar la implantación. ¿Cuáles serían las preguntas más frecuentes cuando tocamos el tema de donación con las parejas? El primero es, ¿puedo conocer o saber quién es mi donante? La legislación en Colombia es clara.
Aquí es un tratamiento completamente anónimo, lo que significa que la donante no sabe quiénes son la pareja o la paciente que recibe los óvulos y los pacientes o la pareja no sabe quién es la donante. Es totalmente anónimo y nosotros nos debemos encargar de continuar este lineamiento a cabalidad. Siempre existe el miedo y sobre todo cuando uno hace un tratamiento es, bueno, si no conozco, no sé quién es, no voy a ver una foto de ella, cómo puedo saber cómo es este emparejamiento, qué criterios se tiene? El emparejamiento donante-receptora es netamente dado por fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es lo que ustedes ven, o sea, lo que vemos, mis ojos negros, mi cabello negro, mi color de piel, esto es mi fenotipo. Buscamos donantes que tengan un fenotipo similar a la mujer receptora, color de pelo, con textura de la cara, con textura del cuerpo, y nos ayuda a evaluar. Inicialmente mandamos un formato en el cual te debes describir, describes cómo eres. Finalmente, igualmente se pone una foto para ayudarnos en el tercer paso, que es el match del sistema. Mediante foto, y nosotros tenemos foto del donante, evaluamos cuáles son las que tienen mayor porcentaje de similitudes. Si se arrojan dos o más, ya es médico tratante quien dice, yo conozco a mi paciente, me parece que esta es la indicada para realizar el emparejamiento. Y ya se les informaría. A veces me preguntan si existe, cuánto se demora este emparejamiento, depende de la disponibilidad de los óvulos. Si están en banco, pues va a ser mucho más rápido la identificación y el emparejamiento o el match, mientras que si los tenemos que hacer en fresco, en una estimulación, puede que tengamos una lista de espera de aproximadamente 1 o 2 meses, mientras encontramos el fenotipo adecuado para ustedes. Cuando hablamos de ovodonación, lo primero que creo que al ver las caras de mis pacientes, lo primero que pienso es esta pregunta que siempre me hacen es, Doc, ¿qué va a tener mío? Es una pregunta bastante clara porque uno siempre desea ver sus hijos, sus genes en sus hijos. Los genes no son más que un material, es una información genética. Todos tenemos los mismos genes, todos tenemos los mismos cromosomas, todos tenemos los mismos genes. Lo que cambia de una persona que tiene ojos verdes, cabello rubio, moreno, pelinegro, es la expresión de las proteínas que dan origen a estos genes. Entonces, nosotros al buscar el similar fenotipo, pues van a ser estas proteínas y estas características que se van a expresar. Pero no es sencillamente entregar un material genético, también existe algo que se denomina epigenética, como su nombre lo indica, es más allá de la genética, es todos los cambios que tu cuerpo como receptora, tu comunicación con ese embrión puede generar y ahí dar ese modificación que tu cuerpo le puede brindar a esta información genética sin alterar el DNA. Y para terminar, pues, ¿cuáles serían las tasas de éxito de la vacunación? Porque si planteamos desde el principio que busca mejorar las tasas de embarazo en aquellos escenarios en los cuales el pronóstico es un poco reservado, pues debemos hablar de nuestras tasas de embarazo. Estas son nuestras gráficas de porcentaje de embarazo de los últimos 3 años, desde 2019, 20 y 21. Como vemos, fluctúan entre el 61, 54, 63. El año pasado fue un buen año para nosotros, pero igualmente, esto es lo que manejamos nosotros como institución, que el último año cerramos en 78 y 80 en lo que es tasa de embarazo y tasa de implantación. Sin embargo, es importante entender que al no ser una ciencia exacta, al no ser un 100%, debemos explicarle a nuestras parejas lo que tenemos como promedio y sobre todo lo que está descrito en la literatura. Y sencilla y llanamente es un 60%. Significa que 6 mujeres de 10 que realizan ovodonación logran su embarazo en la primera transferencia. Finalmente quise colocar este fragmento. Mientras escuchamos el tic-tac de nuestro reloj biológico, acudimos a la medicina en busca de ayuda. Nos preguntamos por qué las cosas no son como un cuento de hadas y ponemos la vida y el cuerpo en función de poder cumplir ese deseo que sentimos como el más grande del mundo. Este suele ser el principio de muchas de nuestras historias. Luciana Mantero hizo un libro bastante bueno sobre ser madre después de los 40 y permite también tener como esa guía de qué sienten las pacientes en este tipo de tratamiento. Ya saben, espero que les haya gustado. Tenemos una serie de videos que pueden ser revisados y sobre todo estamos prestos para ayudarlos en este viaje a ser padres. Les mando un fuerte abrazo.